Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Jorge Coaguila, a quien ustedes pueden apreciar en su pantalla, y también en el centro de la pantalla está Julio Ramón Ribeiro. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Jaime. Un abrazo. ¿Cómo te va? Bueno, acá recordando a Ribeiro, la fecha de su nacimiento, y claro, hablar de Ribeiro es hablar de Coaguila, ¿no? No creo, ¿no? Ribeiro no tiene nada, o sea, es un autor valiosísimo. Yo solamente he promovido su obra, me he dedicado a difundirla, a recomendarla y nada más. ¿Es el autor que más ha seguido? Con Vargas Llosa, sí, ¿no? Ambos contemporáneos, ambos amigos en cierto momento y tienen muchos puntos en común, así que a ambos los he leído, los he estudiado y los he entrevistado y he publicado libros acerca de ellos, ¿no? Acerca de ellos. Es inevitable hablar de Ribeiro sin mencionar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Es efectivamente, el peso de Vargas Llosa es tan grande para la literatura y sobre todo para autores contemporáneos. Ribeiro fue eh, una persona que estuvo en la ruta, en el camino de Vargas Llosa y se encontraron, coincidieron en París durante algunos años, se frecuentaron, salieron juntos, se intercambiaron comentarios. Luego, como bien cuenta Vargas Llosa en El pez en el agua, publicación de 1993, hubo un distanciamiento, se acabó la amistad, ¿no? Vargas Llosa se molestó con él por unas declaraciones políticas en plena campaña, ¿no? Eh, Cuando Vargas Llosa se opone a la estatización de la banca promovida por Alan García. Ahí Ribeiro sale en defensa del gobierno aprista y eh, a eso no le disgustó a Vargas Llosa, sino que lo que ocurrió detrás, es decir, por intermedio de una amiga común le dijo Ribeiro a, a Vargas Llosa, dile a Mario que lo que estoy haciendo es coyuntural, ¿no? Eso le molestó mucho a Vargas Llosa, que no lo hacía por convicción, sino por mantener su puesto, según Vargas Llosa. Pero no es novedad también que amigos literarios se dividan por la política, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de ejemplos. Eh, por ejemplo, García Márquez ha generado enemistades por su apoyo a Fidel Castro, ¿no? Y en Europa también, eh, por ejemplo, Luis Ferdinand Celín, que tuvo respaldo hacia el gobierno nazi. Entonces, no, es un tema muy delicado, ¿no? Hablar de la política, de la religión y del deporte puede levantar pasiones y a veces desencuentros. Ribeiro era un apasionado de la política, pero no de la Sí, militancia. sí, yo pienso que era un gran observador y eso se demuestra en las numerosas cartas que le envió a su hermano Juan Antonio, su hermano mayor. Ahí le comenta muchos momentos de la historia y bueno, él era velasquista, había conocido a Velasco cuando había sido agregado militar en Francia, en París. Y ya en el poder, Velasco lo nombró como diplomático, ¿no? Y tuvo mucha amistad con él, pero como cuenta Vargas Llosa, se quedó con diversos gobiernos, sean dictaduras o en democracia, y estuvo en París durante casi 3 décadas, ¿no? Y eso un poco que perjudica su trabajo literario o perjudicó su trabajo literario o lo supo dividir bien Jorge. Mira, en 1973 Ribeiro fue operado 2 veces por cáncer. Sobrevivió a esta enfermedad y
su salud quedó muy frágil, ¿no? Muy dañada. Él era muy delgado, siempre fue muy delgado, pero tras la operación adelgazó más y ya no pudo ser una persona normal, diríamos. Tenía que dormir sentado, con muchas almohadas, comer muy poquito. Y si no hubiera sido por la diplomacia, si no hubiera sido por esos trabajos que tuvo como diplomático, difícilmente hubiera sobrevivido, porque estaba incapacitado para trabajar como una persona normal, entre comillas. Incluso con esos trabajos tan de poca demanda física, como ocurre en la diplomacia en muchos casos, a veces tuvo problemas gravísimos, ¿no? Por su consumo del cigarrillo, ¿no? Estuvo muchas veces al borde de la muerte. Yo creo que como él se excusó, no le quedaba otra que aceptar ese trabajo, ¿no? Esos trabajos de diplomático. Ahora, recordar el nacimiento de un autor no solamente actualiza al autor, al escritor, sino que evidencia la importancia de su obra, ¿no? Sí, justamente hoy, para quienes amamos la obra de Ribeiro, salió en Google Sí, el, un doodle que le eh, llaman. sí, exacto. Y eso es un reconocimiento en buena parte de América Latina, ¿no? Porque eso se ha difundido en varios países, no en todo el mundo, sino, como he estado leyendo, en Argentina, en Chile, en algunos otros países, una decena casi de países. Y bueno, eso, como repito, es un reconocimiento a su labor literaria, permite una mayor difusión. Hemos visto cómo ha replicado, ha rebotado esta información, esta noticia, y seguro que muchos se animarán a leer su obra, ¿no? En el Perú hay una ferviente legión de lectores, pero no así en el extranjero. Y espero que esta forma de reconocer a Ribeiro lo lleve a tener mayor número de lectores fuera de nuestras fronteras. Hay un mundo riberiano, ¿no? Sí, incluso hay clubes de lectura de Ribeiro, varios clubes de lectura, tres por lo menos, tres conozco, y parecen hinchadas, ¿no? Que a veces tienen sus encuentros y desencuentros, pero el hecho real es que aman y veo que se multiplican los lectores, hay una gran cantidad de docentes, de profesionales y también gente que no tiene ningún paso académico y lo leen y con fervor lo discuten y es muy agradable ver cómo a Ribeiro, después de su muerte, hubo una especie de silencio y ha revivido de una manera asombrosa. Está a la altura de los grandes autores, sin duda, de peruanos como Arguedas, Inca Garcilaso, Vallejo, eh, Vargas Llosa, ¿no? Entonces está ¿Es entre el los mejor cinco. cuentista? Peruano sin duda, ¿no? No, Sí. otro autor que podría estar eh, en ese ámbito sería Valdelomar, Carlos Eduardo Zabaleta, pero por la cantidad de cuentos que escribió, que fueron 95 publicados, eh, y por la calidad, creo que es el más importante, sin ninguna duda, no porque yo sea un ribeiriano, sino lo digo así con toda honestidad. En cuanto a la novela, por ejemplo, ahí sí podríamos decir que tuvo grandes picos, ¿no? de calidad, ¿no? Pero en cuentos sí. Y también, para sorpresa de algunos lectores peruanos, su diario personal está entre lo más leído en el extranjero. A Ribeiro incluso se le conoce como un gran diarista, más que un cuentista fuera de Perú, ¿no? En España, por ejemplo. Y otro libro para mencionar sería Prosas Apátridas, un libro de difícil clasificación que tiene algo de diario personal, que también tiene de reflexión, de filosofía, de cuento, ¿no? Es un conjunto inclasificable de textos, 200 textos que nos permiten
saber más de la muerte, del amor, de la amistad, de los grandes temas, ¿no? Y Julio Ramón Ribeiro, Jorge, destaca por la técnica en el cuento, por los temas tratados, porque es imposible leer a Ribeiro y no identificarse con alguno de sus personajes que él crea, ¿no? Bueno, un sello característico de la obra de Ribeiro es el fracaso o la tentación del fracaso, ¿no? Como es el título de su diario personal. Sí. Los personajes de Ribeiro eh, tienen aspiraciones, pero fracasan o están tentados a ello. Eh, Hay algo que impide que venzan, ¿no? Hay muy pocos personajes victoriosos en la obra de Ribeiro y por eso mucha gente, en el Perú sobre todo, se identifica, ¿no? Somos un país que está acostumbrado a derrotas cotidianas, a derrotas deportivas, y entonces muchos nos identificamos con ello, ¿no? No solamente en el Perú, también en el extranjero, con otro tipo de desilusiones, ¿no? Y debo decir también, quiero aprovechar, Sí. guardo mucha gratitud te guardo mucha gratitud, Jaime, porque publicaste dos libros dedicados a Ribeiro, Sí. o tres, perdón. Tres. Uno de ellos, Ribeiro, la palabra inmortal, que reunía las entrevistas que yo hice y algunos estudios. Después publicaste Dossier. Ribeiro, la respuesta del mudo, Ujú. ¿no? Que es un conjunto de entrevistas, y por último el dossier de Ribeiro con Néstor Tenorio Requejo, ¿no? Exacto. Ahora, Jorge, ¿y crees que con estos recuerdos de Ribeiro y este siempre acudir a Ribeiro, leer sus cuentos, es un homenaje, no póstumo diría, pero es un homenaje a su escritura, a su vocación, a su entrega literaria? Sí, Ribeiro amaba la literatura por encima de todo, ¿no? Y su sacrificio por ser escritor se evidencia en su diario, la tentación del fracaso, ¿no? Él pasó muchas dificultades en los primeros años que estuvo en Europa. Él podría haber regresado y dedicarse al derecho, ¿no? Y tener menos complicaciones laborales o económicas, pero decidió quedarse en Europa a trabajar de lo que sea, de lo que le pudiera, de lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, fue conserje en un hotel, en un hotel en el que en el que habitó Fernando de Cislo y Blanca Varela, nada menos. Uy, También, sí, también fue cargador de bultos en una estación de tren, empleo que Vargas Llosa también se dedicó en brevísimo tiempo. Luego también fue recogedor de periódicos viejos como El Guerrillero, Paul Escobar y otros peruanos que estuvieron en aquella época. Como digo, él pertenecía a la clase media limeña, media alta, tenía a su familia prestigio intelectual, no económico. Sus padres, sus antepasados habían sido rectores de la Universidad de San Marcos, juristas reconocidos, presidentes de la Corte Suprema. Y bueno, entonces tenía un camino, digamos, llano para triunfar en el derecho, pero a él le encantaba la literatura y la pasó mal. Fue un periodo de prueba muy difícil que tuvo en los primeros años en Europa, y luego ya se estableció, pero esos años duros nos permite a quienes quieran ser escritores, ser un camino a seguir, es un modelo o una fortaleza, un ejemplo de la persistencia, ¿no? entre él y Vargas Llosa, digamos, son el mejor ejemplo de que la vocación tiene que ser como una madera ahí para ir tallándola, ¿no? Sí, tanto a Vargas Llosa como a Ribeiro le costaba mucho trabajo escribir, ¿no? No es que le saliera de manera tan Claro. sencilla, ¿no? Vargas Llosa tachaba, reducía, las primeras versiones de sus novelas eran muy voluminosas, se reducían a menos de la mitad,
dejaba de lado muchas páginas, muchos fragmentos. En el caso de Ribeiro, algunos cuentos demoraban mucho en llegar a publicarse porque en el camino corregía y corregía. Él da la impresión de que sus obras son sencillas, fácil de entender, ¿no? Eso es lo que Sí. muchos me dicen, ¿no? No, A uno lee diferencia de los Vargas cuentos y dice qué fácil escribe Ribeiro, sí, cuando hay ahí un pero trabajo, ¿no? sí, pero detrás había un trabajo enorme, ¿no? Y si lo comparamos con Vargas Llosa, hay algunas personas que le parece un poco más complicada la obra de Vargas Llosa, sobre todo en los primeros años, ¿no? Las primeras novelas. Ya las recientes son un poco más fáciles, entre comillas, de entender. Y otra cosa que veo es que las mujeres prefieren las obras de Ribeiro que las de Vargas Llosa. A Vargas Llosa lo ven como un poco violento, un poco duro. El realismo de Vargas Llosa le resulta a veces un poquito chocante a las lectoras, ¿no? Las obras de Ribeiro son más tiernas que la de Vargas Llosa. Pienso que sí. Eh, sí, hay una sensibilidad distinta. Conmueve, por ejemplo, leer Al pie del acantilado ese afecto del padre por sus hijos, o, no, o el humor que se ofrece en Tristes querías a la vieja quinta. Uno se carcajea con esos insultos que se lanzan dos ancianos vecinos que se testaban y que al final quedan en soledad uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces sí, yo creo que hay, y también te motiva a reflexionar de manera filosófica el rumbo de la vida, por ejemplo, Silvio en el Rosedal, ¿no? La obra de Vargas Llosa nos permite conocer una realidad la misma realidad quizá, pero con una óptica distinta, ¿no? Exacto. Finalmente, Jorge, qué importante es que la familia valore también el trabajo y la difusión, ¿no? Porque la obra de Ribeiro no alcanzaría la difusión que tiene si no existiera, digamos, la familia alrededor que propicia la publicación de sus libros, ¿no? Sí, algunas viudas literarias han dificultado la promoción de sus libros, ¿no? Porque había resentimiento, quizá porque había tenido alguna otra mujer, ¿no? El autor, me refiero. Sí. Pero sí, y algunas personas eran, por ejemplo, Georgette Filipar, la viuda de Vallejo, era muy celosa, muy exigente con los editores para publicar los libros de Vallejo, ¿no? También lo son los herederos de la obra de Ribeiro, Claro. pero han tenido, Los hermanos eh, no, ¿no? los hermanos no, la Ah, ya. viuda y el hijo, ¿no? Son los que tienen los derechos y con buen tino han estado publicando, difundiendo la obra, tanto en Seis Barral, ahora lo están haciendo en Random House, que a propósito sacó recientemente los cuentos completos en un solo volumen y va a lanzar La Casa Sutil, que reúne los artículos periodísticos de Ribeiro, ¿no? Y esperemos que siga publicando Random House otros libros, otros trabajos de Ribeiro. Eh, para poner en esa atmósfera a los seguidores, Jorge, de tu primer encuentro personal con Ribeiro, ¿qué recuerdas? Mira, yo era un estudiante de letras de San Marcos. Estaba haciendo prácticas en el diario El Peruano. No tenía más que, había publicado unas cuantas cosas y para mí fue una tremenda experiencia conocer a este autor tan reconocido, tan apreciado y tan oculto, porque no vivía en París frecuentemente y muy pocas veces se le veía por acá, y haberme encontrado con él en esas circunstancias fue algo inolvidable, ¿no? Conversar, saber de sus obras por su propia boca en esas primeras conversaciones. Es algo que no olvido. Y me recuerdo que él era una persona sumamente delgada,
bastante nerviosa, fumaba mucho, no estaba, era una persona muy inquieta, no podía quedarse tranquila, se movía de un lado a otro, se demoraba en dar sus respuestas, cuidaba mucho sus palabras y me dio la impresión de ser una persona muy inteligente, muy generosa, muy atenta, al menos conmigo, y así que eso, lo valoro muchísimo. Perfecto, señor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, Jaime. Buenas noches, Jaime. Un abrazo. Nos vemos pronto. Saludos. De todas maneras, saludos. Chao.